El contexto era este: clase de hipermedia en la Facultad de Arte y Diseño. Por otro lado, la tarea era esta: un cortometraje con un equipo de compañeros desconocidos que a su vez, a través del semestre, resolverían problemas del proyecto juntos. Finalmente, la realidad y la problemática fueron estas: un cese de actividades en forma de paro, reflejando evidentes y perfectamente justificados descontentos de la comunidad estudiantil, en específico en la población femenina de la institución. Así comenzó el semestre para mí, pero sin dar más rodeos procederé a explicar la razón detrás de este video. Mientras realizaba la ya mencionada tarea, me dispuse a documentar mi vago y muy amateur proceso. Voy a hacer énfasis en amateur. Con esto en mente, procedo a continuar. Voy a abrir rápidamente un paréntesis para especificar que, aunque me encantaría estar dibujando para ejemplificar o para mostrar de una forma, más explícita el contenido del cual no tengo ningún metraje, seguramente no voy a ser capaz de hacerlo porque el principio o la idea de este video ni siquiera es que sea algo muy elaborado, ¿saben? Entonces, seguramente voy a estar mostrando algunos videos que tenía almacenados en la SD. Entonces no esperen mucha relación entre lo mostrado y lo que se puede escuchar, a excepción de algunos momentos en específico. Muchos de estos videos son solamente cosas que bajo otras circunstancias solamente las hubiera desechado al haber terminado mi proceso, al haber terminado mi tarea, pero digamos de esta forma puedo, preservarlos un poco más. Sin más por el momento, voy a seguir contando cómo pasó todo. El calendario ya era un caos, y aunque habíamos regresado, evidentemente las clases serían reducidas, o bueno, eso parecía, pero todo seguiría el rumbo preestablecido, ¿verdad? Eso fue una suposición muy linda y bastante estúpida ahora que lo pienso. El coronavirus experimentó una metamorfosis en la que, de meme mensual, comenzó a transformarse en una amenaza mundial. Que ahora se trata de evaluar que pudiera dar una reapertura en amarillo. El amarillo todavía se ve un poco distante, pero no tan lejano como un verde, Alfredo. Entonces, al parecer, así están las cosas. Hasta el momento no están abiertas las playas, no se abrirán el día 20, menos en Benito Juárez y Playa del Carmen. No sé si tengas alguna pregunta en especial. Y bueno, en México la suspensión de clases fue algo gradual. Las primeras en detener actividades fueron las universidades y colegios de paga. Con el tiempo, nuestra negligente y para unos amada institución se vio en la necesidad de seguir la tendencia de las demás escuelas. Las cosas comenzaban a verse como hoy están, pero la expectativa respecto a la gravedad de la pandemia eran aún algo borrosas. La gente pensaba que en un mes o tal vez dos la vida como la conocemos retomaría la dirección predeterminada. Otro pensamiento idiota de nuestra parte. La pesadilla comenzó, y no hablo del encierro, hablo más bien de las clases en línea. Y bueno, en lo personal tuve una muy buena experiencia con mi única clase en línea, pero la tarea, eso sí representó una ansiedad constante para mí. Nuestro profesor, al percatarse de la problemática, cambió el cortometraje por un cineminuto. Los equipos y la posible colaboración de manera obvia serían imposibles y ahora estábamos solos con nuestras ideas. Esto al principio me pareció muy bien. No soy alguien muy social y a veces colaborar me resulta un poco un fastidio, pero la verdad es que en este caso el trabajo en equipo realmente se sentía como algo necesario, o por lo menos con el tiempo lo noté. Mi idea era sencilla y no innovaba en lo absoluto, pero había venido a mí en una noche mientras escuchaba la alarma de un auto y tardó casi 10 minutos en que alguien bajara a apagarlo. Mi idea, de nuevo, era algo sencilla. ¿Qué pasaría si la alarma no cesara? ¿Qué pasaría si el ruido me incitara a dejar la cama y ver por la ventana? ¿Qué pasaría si gracias a eso pudiera haber un crimen? ¿Qué crimen? Un secuestro. ¿Cómo reaccionaría yo si solo fuera el único testigo? Bueno, por lo menos así nació mi idea.
Eventualmente pensé en un desarrollo donde después del incidente todas las noches el auto y su alarma sonaban a la misma hora durante días. El hartazgo por escuchar dicha alarma se transformaría en un odio y mi personaje principal bajaría a averiguar por qué este sonido no cesaba. El giro que tenía en mente era mi personaje. Veía el auto con desdén y luego miraría su propia ventana, donde se vería a sí mismo. La conclusión sería mostrar a mi personaje viendo su propio secuestro días atrás. En mi mente existía el concepto de destino inamovible y que jamás podíamos realmente escapar de él. De hecho, cuando tratábamos de hacerlo, solo corríamos a sus brazos. Pero ahora con la cuarentena, toda esta idea representaría un problema. No iba a tener ayuda. Ahí me cayó el 20. Yo iba a tener que actuar. Y vaya que soy muy malo ante la cámara. Estoy grabando. Sí. Es que aparte ni siquiera se me ocurre qué decirse. No solo eso, también tendría que escribir el guión literario, el guión técnico, el storyboard, grabar y editar yo solo. Tenía que readaptar mi idea a algo que fuera más sencillo y básicamente donde solo hubiera un personaje. Pasaron días y yo sentía que jamás se me iba a ocurrir nada mejor. La verdad, mi creatividad ya estaba seca y yo solo estaba rondando en la misma idea una y otra vez. Un día vino a mí una idea todavía más sencilla, pero parecía efectiva y un poco, ¿saben?, viable. Esta consistía en un joven que tenía una tarea pendiente, muy simplón, supongo, pero la problemática lo volvía un poquito más interesante. Este joven, al postergar su responsabilidad tanto tiempo, un día se daría cuenta de que la entrega estaba más próxima de lo que él se imaginaba y que el tiempo se le venía encima. En un Deus ex machina, el joven le pediría el tiempo, más tiempo, para así terminar con su deber. El día comenzaba a pasar más lento y una hora podía durar tal vez el triple de su tiempo normal. Finalmente, mi personaje principal concluía con su tarea. Pero, para cuando el día terminaba y despertaba al día siguiente, éste se percataba que ahora estaba encerrado en el mismo día interminable, algo un poco como Bill Murray en The Groundhog Day. No estoy muy seguro de haberlo dicho bien. Mi felicidad duraría poco, porque 2 días después tendría una clase en línea donde revisaríamos los guiones literarios que hasta ese momento el profesor había recibido. Y bueno, adivinen qué, uno de esos guiones se parecía en premisa a mi idea. Me dio miedo que la gente pensara que había plagiado la idea a partir de la lectura de otro guión y bueno, básicamente regresé al inicio. Otra vez yo ya no tenía ideas. Los días pasaban y justo como mi idea, el tiempo se me empezaba a agotar. Pero, a diferencia del personaje de mi anterior idea, no me sentía asfixiado por el poco tiempo. De hecho, me sentía tal vez como huyendo de mi responsabilidad. Esto me llevó a la última y a la que terminó consagrándose como mi primer intento de cine minuto, el cual, a su vez, se transformó en un cortometraje de casi 9 minutos. Esta nueva idea tenía como objetivo mezclar mis 2 ideas anteriores, manteniendo la idea de un thriller y la idea de proyectar mi más horrible hábito, la procrastinación y la llegada del deber. Primero, lo primero, debía darle una identidad a mi único personaje que, aunque no exploraría su personalidad a detalle y me enfocaría en los sucesos que experimenta, era necesario para mí darle un nombre, a pesar de que él evidentemente estuviera muy relacionado conmigo. Comencé a pensar en nombres y todos eran de naturaleza muy, coloquial. Ninguno me convencía. Fue cuando me percaté de que nadie iba a mencionar su nombre y que realmente no importaba si el nombre era o no verosímil. A partir de este punto, todo lo que se transformaría este proyecto es básicamente un mal viaje, una chaqueta mental o cualquier sinónimo de estos dos. Ustedes elijan. Me fui como gorda en tobogán, investigué sobre deidades relacionadas con el tiempo y, como es de esperar, la mitología griega tenía conexiones muy interesantes.
La premisa de esta nueva idea era sencilla, como, bueno, las anteriores. Un joven era perturbado por el sonido de un reloj. Este joven, al buscar el origen de dicho ruido, terminaría mirando por su ventana. Sería testigo de una figura desconcertante, la cual lo acecharía las siguientes 3 noches. Mi idea comenzó a irse de mis manos y, como dije antes, esto se volvió una chaqueta mental. Mi idea sobre la figura misteriosa era el tiempo encarnado, cada día acercándose más y más a mí. Por lo tanto, sería pertinente darle la identidad simbólica de Cronos. Existen confusiones entre Cronos, el titán al que Zeus derrocó, y también otro Cronos, el que se remite a la creación del universo y su conexión con su esposa. ¿Quién era su esposa? Su esposa se llamaba Ananke o Ananke. No estoy muy seguro de en dónde va la sílaba tónica en todo esto. Ella representaba lo inevitable. De esta manera pude bautizar mi trabajo como Ananke. Ya saben, tiempo, su esposa es lo inevitable. Bueno, para mí tenía sentido. Mientras tanto, mi personaje o el protagonista se llamaría Kairos, que por un lado es una deidad íntimamente relacionada con Cronos, dependiendo de la versión, pero por otro lado, este concepto se refiere al tiempo divino o momento preciso. Entonces, para recapitular, mi corto iba sobre un joven llamado Kairos que representaba el momento preciso, siendo asediado por el tiempo para que, en conclusión, se entendiera que no se puede escapar del tiempo y que pase lo que pase, no importando que huyas o lo niegues, eso que tanto evitas terminará alcanzándote. En esencia, estoy hablando de postergar. Y bueno, yo estaba feliz con mi viajezote. Me puse manos a la obra y comencé a escribir mi guión literario, y todo marchaba sobre ruedas. De hecho, me sorprendió la naturalidad con la que lo escribí. Solo habían sido 3 páginas, por lo que imaginé que mi cineminuto obviamente sobrepasaría, bueno, el minuto, pero no por mucho. El siguiente paso era el guión técnico, y justo como el literario todo parecía escribirse solo. Lo realmente interesante fue el storyboard. Yo no soy muy bueno con la anatomía humana, entonces el proceso que seguí fue fotografiar los entornos que iba a usar, y usé una aplicación online para percibir el cuerpo en las posiciones que yo usaría. Estas imágenes las interpreté y las mezclé para así hacer mi pequeño storyboard. También hice un diseño de personaje, pero a ese no le vamos a prestar mucha atención. Después de pulir todo, venía el rodaje, y vaya que fue un problema. Me percaté de una cosa. Los movimientos de cámara, bueno, esos no iban a existir. ¿Por qué? Porque yo tendría que instalar la cámara, ponerla a grabar, pararme enfrente de ella y, bueno, hacer lo que el guión especificaba. Así que en lugar de resignarme, le pedí ayuda a un amigo cercano. Él iba a ayudarme a grabar y bueno, sé que en medio de la cuarentena no debía de pedirle a nadie que saliera de su casa, pero realmente necesitaba su ayuda. Yo tenía una idea muy clara. Quería terminar el rodaje en un día para no necesitar ayuda más tarde, pero de nuevo se nota lo inexperto y pendejo que fui, porque en 3 horas apenas pudimos grabar 1 minuto de metraje funcional. Las razones de nuestra demora fueron: 1. Yo estaba muy nervioso por intentar actuar. 2. Yo no era muy bueno explicándole a Juaflo lo que quería hacer. Y finalmente, todo el tiempo se nos fue en un plano mío, viendo a la ventana. Juanflo se fue y yo estaba desanimado porque pensé que todo se iría a la mierda y no podría terminar jamás el proyecto. Pero al día siguiente ensamblé lo poco que habíamos grabado correctamente y me di cuenta de que, tal vez, solo tal vez, había un poco de potencial en esto. El plano del que estoy hablando es en el que estoy parado enfrente de la ventana, mirando hacia afuera. ¿Recuerdan cuando yo les dije que yo era el único actor, entre comillas, que salía en el corto? Pues sí, a pesar de ver varias figuras, yo soy el único que estuvo presente en todo el rodaje, o por lo menos frente a la cámara. Dios bendiga a Premiere. Yo miraba por la ventana y rápidamente me cambiaba de ropa sin mover la cámara y bajaba hasta la calle para obtener 2 planos distintos y unirlos en edición. Pasaron días hasta que yo prosiguiera con el rodaje, pero de nuevo habría cambios debido a la falta de manos.
En este punto hice una transición que tenía como inspiración una de Hereditary. Evidentemente no me salió bien, pero la intención allí estaba. En la noche continuaría con el proceso, pero quería hacer un único movimiento de cámara, por lo cual hice lo que cualquier persona en mi posición hubiera hecho. Le pedí ayuda a mi madre. Aquí hubo otro gran problema para Aldrich del futuro, pues el reflejo de mi camarógrafa era muy visible. Pensé que en la corrección de color todo iba a solucionarse y bueno, de nuevo, estaba siendo muy inocente, muy estúpido y muchos otros adjetivos. Otro problema, pero menos importante, fue el error de continuidad con un termo en la mesa, pero enseguida se los muestro. Finalmente pude grabar la última escena y esta fue definitivamente la más sencilla de grabar. No hubo prácticamente problemas, y lo que pudo representar un problema, la verdad es que ni siquiera vale la pena mencionar. Sin embargo, el proceso aún estaba lejos de terminar porque quise tomarme el audio igual de en serio que la imagen. Realicé los cortes pertinentes, uní los clips, cual Frankenstein para identificar los tiempos de audio que iba a necesitar y de forma muy rústica grabé los audios que necesitaría con mi teléfono mientras reproducía en mi computadora el metraje. De esta forma, el audio podría empatar con la imagen que mostraba. Cada puerta que se escucha, cada paso y expresión fue ajena al video. Evidentemente en momentos se nota por la calidad del micrófono de mi teléfono, pero de nuevo el intento se hizo. Todos los ingredientes estaban en la licuadora, ahora solo tenía que mezclarlos y con algo de suerte saldría algo mínimamente decente. Pero habían dos problemas, el primer plano con luz roja y el reflejo de mi madre. El primero representaba un problema porque no coincidía la luz que planteaba previamente, y bueno, el segundo es bastante obvio. Para resolver el primer problema, opté por una solución muy fácil. Bajar la saturación de todo a 0. Conseguí así un blanco y negro y el problema 1, ya estaba resuelto, pero el reflejo seguía siendo muy visible. La única solución que me imaginé fue poner un parche con un valor de exposición diferente y esperar a que se viera lo menos posible. Todo esto sin alterar la escena original. El resultado fue... la verdad es que fue lejos de algo ideal. Pero gracias a la brevedad del error, esperé a que no fuera algo tan grave o tan notable. Finalmente inserté el título y la música del final, la cual viene de Silent Hill. Así llegué al punto más deseado del proceso, el render. Y bueno, finalmente espero que hayan visto esto después del corto, o es lo que me gusta pensar, porque de no haber sido así, les habría quemado mi propio trabajo. Sé que el resultado no es ni de cerca lo mejor que alguien ha hecho en su primer trabajo. Tengo en mente ya a 3 personas que son mucho más talentosos que yo. Pero a pesar de la adversidad que representa aprender a través de una pantalla y una pandemia en puerta, puedo asegurar a que estoy muy satisfecho con lo compartido. Tampoco me doy palmaditas en la espalda porque sé que no son algo sobresaliente. Aquí es cuando yo me detengo para no hacerlos perder mucho más tiempo y espero que por lo menos les haya entretenido mi corto, ya sea les haya interesado o se hayan reído de los errores tan garrafales que tuve. Postdata. El corto seguramente tiene más errores de los que yo pude puntualizar, pero mi inexperiencia me los invisibiliza. Por su atención, muchas gracias. Y gracias a mi amigo del CCH y a mi madre por su disposición para ayudar. También a mi profesor que siguió el proceso relativamente de cerca. Y ahora sí, muchas gracias de nuevo y bye.